Buenos días. Hoy, domingo, voy a hablarles sobre el Salmo número 3. Recuerde que anteriormente estoy dando mensajes básicos, reflexivos. Este Salmo 3 hace alusión cuando huía de delante de Absalón, el rey David, huía de su hijo Absalón. Y usted va a ver claramente en este salmo la dependencia total de David en Dios, aunque tenía muchas personas, tenía más de 600 y otras personas delante de él. Y si nos vamos a la cita, solamente 200, 300 tenía Absalón. Y aparte de eso, el escogido era David, no Absalón. Vamos a leer primeramente. Como dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Tiene signo de exclamación. Y de una vez, ese cuánto, con esa tilde revelada. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temería 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto es hermoso. Y aquí tenemos 8 versículos, de los cuales voy a poner en sentido amplio primeramente como cabeza general para desglosar el pasaje en 3 partes. Voy a poner la dependencia total de David en Dios. Y lo demuestra en este pasaje en los 8 versículos. Los primeros 2 hablan del aprieto de David. El aprieto de David. Todos sabemos que el aprieto está haciendo alusión a cuando huyó de su hijo Absalón. Luego los versículos 3 al 6 vamos a hablar de la confianza de David. ¿Pero en quién? En Dios. Y los versículos 7 y 8 vamos a hablar de la petición de David en Dios. Note, los primeros 2 versículos habla con Dios. Nota ese aprieto, esa circunstancia que está pasando David huyendo de Absalón. Y está hablando es con Dios. Luego el verso 3 al 6, vemos la confianza de David en Dios. Y está hablando es con Dios. Luego vemos los versículos 7 y 8, vemos la petición de David a Dios. Y está hablando con Dios. Voy a ser redundante porque es el pasaje básico, el mensaje. El primer encabezado, la primera parte del pasaje, los primeros 2 versículos. Notemos lo que David le dice a Dios en medio de la angustia. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Vea que tiene signo de exclamación abriendo y cerrando. Luego baja un poquito el volumen y dice: muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, lo que da a entender el salmista cuando Joab, su general, y Absalón, que antes de ese levantamiento se paraba en la puerta del reino, el que venía a pedir consejo, él le daba consejo. No lo dejaba llegar al rey. Y eso lo vemos en la segunda de Samuel capítulo 15, versículo 13
hasta el capítulo 17, 22. Todo lo que se presentó. Y antes de eso hay un contexto. Pero es claro, Absalón se levantó, quería el reino de su padre. Joab, el general de David, se volteó. Y otros también fueron y se colocaron como adversarios. Y habían como 200, los cuales la mayoría de esas personas iban engañados. Y David, en ese momento, disculpen, en ese momento él no pensó otra cosa sino en huir. Y le dice a Dios, una vez ya estando en una cueva escondido por allá, le dice: mis adversarios se han multiplicado. Muchos se levantan contra mí. Pero comienza diciendo: oh Jehová. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, lo que dicen de David, ya ni el mismo Dios lo puede salvar de nosotros. Ya perdió su reino, ya no tiene oportunidad. Hasta aquí llegó. Hay gente que piensa así. Y para sorpresa de Absalón, o no sorpresa, él estaba equivocado. Y en medio de eso, luego de decirle su aprieto, él le dice a Dios que aunque tenga más de 600, 800 o 1000 personas allí junto con él, él le dice al Señor: pero tú, Jehová, para el segundo la parte del pasaje, la confianza de David en Dios, pero tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi peso, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, ellos dicen esto, pero yo confío en ti. Ellos dicen esto, pero tú eres mi escudo. Ellos dicen esto, pero tú eres quien levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria. Y luego presenta en el conjugado de los verbos en pasado. Muchos dicen que ese pasado de ese mismo hecho, como Dios lo sacó de ese problema y de ese huir, le volvió a dar su reino, que Dios le había dado, lo volvió a afirmar. Otros dicen que hizo alusión a otros hechos, pero el punto está que si este salmo se escribió después de eso, David está haciendo alusión entonces no solo a ese hecho, sino a todos los hechos, incluyendo ese hecho de que Dios siempre le respondió. Mira cómo dice el verso 4: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Y cómo le respondió? Bueno, primeramente, en medio de esa persecución, él dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. O sea, porque Jehová era escudo alrededor de mí, porque Jehová me protegía, porque Jehová es mi gloria, Jehová es mi castillo fuerte. Jehová permitió que me acostase y durmiese. Pero cuando dice y dormí, no habla de un tormento durmiendo, sino de dormir tranquilamente. Que se haga tu voluntad. En paz, aunque estaba siendo perseguido. Porque ya él tenía experiencia. Ya tenía experiencia de esos levantamientos de Dios. Y cuando pasamos por algo y vemos la mano de Dios allí, pasamos por otra cosa y vemos la mano de Dios, y volvemos a pasar por otro y vemos la mano de Dios cómo nos levanta. Cuando venga otra cosa, sea mayor o menor, o sea como sea, hagamos memoria, acostémonos a dormir confiadamente, que vamos a despertar, porque la voluntad de Dios lo quiere, porque Él nos sustenta, nos protege, nuestro escudo, pero siempre y cuando sea tu gloria y quien levanta tu cabeza, el Señor. Es impresionante. Sigue diciendo: no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Ahí concluye la parte del versículo 3 al versículo 6 de la confianza en Dios. Nota, le habla a Dios de lo que está pasando,
aunque Dios ya lo sabía. Manifiesta al mismo Dios que le explica eso, lo que ellos dicen. Le manifiesta al mismo Dios que confías en Él y que Él es su gloria y que confía y que se acostó, durmió y se levantó porque Él respondió. Y que en las partes pasadas también lo sacó y lo sacará de él. Ahora vamos con la tercera parte. La tercera parte es maravillosa. Porque la tercera parte nos habla de la petición de David a Dios. Toda esta conversación es con el Señor, con más nadie. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú, miren el conjugado de los verbos pasados, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. En el pasado. Los dientes de los perversos quebrantaste. En el pasado. Ahora vuélvete a levantar, Señor. Sálvame, Dios mío. Levántate, Jehová. Porque la salvación es de Jehová. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. Siempre Dios, el soberano, tiene el control de todo. Y la salvación del Señor. Esa salvación aquí es respecto a lo que estaba pasando, salvándolo de eso, como lo ha salvado en el pasado. No está haciendo alusión a la salvación del alma, pero eso también es sobreentendido. Salvar el alma de una muerte física como la que David podía estar pasando, si Absalón estaba decidido a aniquilarlo, o cualquier otra persona traicionera. Y por supuesto Dios es nuestro Salvador. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar al Señor Jesucristo en este pasaje? Y así pasar derecho a aplicarlo a la iglesia, porque hay que pasar por la cruz. Este es un salmo. ¿Cómo hacemos? ¿Hay alguna cita bíblica que haga alusión a Jesús usando el versículo 3? Algunas personas dicen que es parte de la oración de David, del Señor Jesús en el Getsemaní. Yo veo que lo que está pasando allí es que Dios está formando a David al carácter de su hijo prometido. David ya creía en la promesa. Acuérdense que los dos primeros salmos son cristocéntricos. Ya había el conocimiento en David del Mesías. Y a la luz de eso, cuando está viviendo esto, por supuesto, tiene que estar Cristo en medio de esta situación. Porque es por medio de Cristo que David tiene la esperanza de salvación. No solo física, sino ya ejecutada espiritualmente hablando. Es una bendición. Si vemos el Salmo 7 un momentico, el Salmo 7, después que habla es el Salmo 7, un momentico. Mire cómo repite lo del verso 7 y 8, note. Levántate, oh Jehová, en el versículo 7, en el Salmo 7, verso 6. En tu ira, álzate contra la furia de mis enemigos y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Tú te rodeará congregación de pueblo y sobre ella volvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, juzgadme, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ese levántate lo usó Deuteronomio Moisés para señalar que cuando se hace alusión a que Dios se levanta, la tierra tiene que temblar. ¿Cuál es la aplicación? Confía en el Señor y todo en el Señor y la dependencia total en el Señor.
Tienes un problema, como David dijo en los 2 primeros versículos del Salmo 3. Se lo presenta. Ellos hablan y hablan. Tú le dices al Señor, miren lo que están hablando. Luego manifiesta tu firmeza y tu confianza en Dios, por el cual tú te mantienes todavía firme. Y luego pídele que se haga su voluntad. Aunque también en una convicción le digo, sálvame, Dios mío. Porque en el pasado lo hiciste, puedes volverlo a hacer. Todo mediante el nombre de Jesucristo. Sencillo, claro, preciso, pero eficaz. Tiene que ser genuino, de un corazón creyente, de un corazón conforme a la voluntad de Dios.